Bienvenidos a una nueva clase de esto que hemos llamado Entrenamiento Antioquía. Hoy nos toca analizar Apocalipsis, capítulo 7. Y ya venimos trabajando los otros 6 capítulos anteriores, en estos meses que venimos acompañándonos los unos a los otros. Pero antes de que entremos en esto que el Señor nos dio para compartir en este tiempo, vamos a hacer una simple oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir juntos. Pedimos, Señor, que esto que iremos a charlar no sea solamente conocimiento, sino que sea algo que nos quebrante, nos transforme. Señor, que esta palabra profética que vamos a leer, referida a Apocalipsis, capítulo 7, realmente, Señor, sea algo que nos encienda a buscar tu rostro, a buscarte en intimidad y a entender el plan que tienes para los últimos tiempos. Señor, te damos gracias, quédate en medio de nosotros y habla tú, que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, rápidamente vamos a buscar a Apocalipsis, capítulo 7, para ir entrando un poco en sintonía en aquello que queremos hablar. Bien, así que para comenzar vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 8, donde dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. Y el último versículo, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Así que para comenzar con esta sección vamos a ir al primer punto del material, donde dice que existe un grupo de siervos de Dios redimidos que serán sellados antes de que se desate el 7º sello. Y lo que vamos a ver es un poco de información acerca de este grupo de personas. En primer lugar nos dice el versículo 4 que este número de personas pertenecen a la tribu de los hijos de Israel, y luego tenemos la descripción de que son 12.000 sellados por cada una de las tribus. Pero en primer lugar notamos y sabemos esto, que estas personas, que este número de personas pertenece exclusivamente al pueblo de Israel. Y para encontrar quizás más información acerca de este grupo, pueden buscar en Apocalipsis 14. Vamos a leer también estos versículos. Apocalipsis 14, del 3 al 5, son versículos que nos explican un poco más acerca de este grupo de personas o acerca de estos 144.000 israelitas. Dice entonces Apocalipsis 14, 3: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sí, ahí también tenemos esta característica. Es un grupo de redimidos, como dice este primer punto del material. El versículo 4 nos da más información y dice: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, nuevamente, este versículo 4 también nos da más información acerca de este grupo
diciendo que son las primicias de entre los hombres, es decir, que son los primeros 144.000, las primicias de los redimidos. Entonces no entendemos este número de 144.000 como un número cerrado o justo, sino que sumando estos versículos de Apocalipsis 14, vemos que son las primicias de un gran grupo, sí perteneciente a las tribus del pueblo de Israel. Así que para saber acerca de estos 144.000, tenemos estos versículos, los demás que leíamos, pero sabemos esto, que son los primeros o las primicias y que pertenecen al pueblo de Israel y que son el grupo de siervos de Dios redimidos por él. Y para entender un poco o entrar un poco en contexto, Apocalipsis 7 sigue describiendo lo que es el sexto sello. Sexto sello que inicia en Apocalipsis capítulo 6, donde estuvimos viendo los 6 sellos, pero esta escena no corresponde quizás a un juicio de Dios, sino a algo que está sucediendo, algo que se está viendo como una recompensa. Entonces, los 144.000 sellados van a aparecer, que, como decía Ailén, nos describe Apocalipsis 14 también un poco más acerca de ellos. Y luego vamos a ver de que hay gente de toda tribu, lengua y nación sumándose a este grupo. Pero esto lo acoto simplemente para que podamos entrar en contexto y ver que esta escena que describe Juan, Apocalipsis capítulo 7, corresponde al sexto sello. Y otra de las características que encontramos en el material nos dice que estas personas son de todas las tribus de Israel, por eso vimos que había 12.000 de cada una de ellas, como una primicia de cada una de las tribus. Pero un dato de color que encontramos aquí es que aparece la tribu de José. Y si uno va al Antiguo Testamento, nunca existió la tribu de José, porque cuando Jacob bendice a sus hijos y luego le toca la bendición a José, uno de sus 12 hijos, no hace la bendición sobre José, sino que bendice a los 2 hijos de José, es decir, a los nietos de Jacob. Los hijos de Jacob son los patriarcas de cada una de esas tribus, pero en este caso a José se lo saltea y bendice a sus 2 hijos. Y dice que Efraín y Manasés van a pasar a ser como hijos suyos. Es decir, que Jacob, en vez de verse como abuelos de Efraín y de Manasés, los adopta como hijos suyos. Por eso, a partir de ahí, cada uno de ellos van a ser jefes o patriarcas de media tribu cada uno. Entre los dos compondrían la casa de José. Pero nunca existió una tribu llamada tribu de José. Pero a lo largo de la historia de Israel, vamos a ver que Efraín es una media tribu que se va a corromper, va a introducir ídolos, va a introducir sacrificios a Baal. Por eso el profeta Oseas, en capítulo 13, versículo 1 al 16, nos va a describir que Dios desecha a esta tribu. Por eso en Apocalipsis no vamos a ver una referencia acerca de esta tribu, sino que en su lugar va a aparecer el nombre de José, como haciendo referencia a la casa de José. Por eso vamos a ver a José y a Manasés, que vendría a ser el hijo de José y el nieto de Jacob. Otra de las tribus que no vamos a encontrar va a ser la tribu de Dan, porque es una tribu también desechada por el Señor. Entonces vemos 12 tribus, la media tribu de José y la media tribu de Manasés, que están allí escritas, donde dice que 12.000 de cada uno de estas tribus van a pertenecer a los 144.000 sellados, que son la casa de Israel, y que van a verse como redimidos, con ropas blancas, y toda esta descripción que nos hace allí. Entonces, en esta primera parte del capítulo 7 nos encontramos con esto, con este número de personas que son descritas como siervos de Dios, como redimidos, como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, por aquellos que no se contaminaron con mujeres. Entonces, forman parte de este grupo de los primeros que el Señor redime de la casa de Israel. Pero como decía yo en el capítulo sigue desde el versículo 9 hasta el 17, incluyendo esta mirada de personas de toda nación, tribu,
pueblo y lengua, que es también un poco el énfasis que vemos en el libro de Apocalipsis y en toda la palabra del Señor, esta expresión de llegar a todas las tribus, a todas las lenguas, a todos los pueblos. Sabemos que con eso tiene que ver la misión de Dios a través de la iglesia hoy, y eso es lo que vemos también en los siguientes versículos, personas y una gran multitud de diferentes lugares. Así que comenzamos con una descripción del pueblo de Israel y luego vemos en los siguientes versículos esta mirada que se expande hacia todas las naciones. Así que vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 17. Dice, después de esto, es decir, después de los 144.000 sellados, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie delante del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vi uno de los ancianos que me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que en esta segunda sección del capítulo vemos esta gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y como está ahí en el material, vamos a comenzar a trabajar y a leer las características de esta multitud, que son lo que estos versículos nos dicen para aportar información acerca de quiénes son estas personas. Y en primer lugar, dice que esta característica que nadie la podía contar, era una multitud incontable de personas la que estaba viendo Juan. En segundo lugar, como decíamos, que pertenecen a todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. En tercer lugar, y otra característica que nos dan esos pasajes, es que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, y que todas estas personas o esta multitud incontable estaba vestida de ropas blancas. Entonces, estas son las primeras 4 características que nos dan estos versículos acerca de esta cantidad gigante de personas de diferentes lugares en presencia del Cordero, en presencia del trono de Dios y vistiendo ropas blancas. Y se nos dice también el versículo 14 es que habían lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y ese es un punto importante también para destacar de estas características. Si es que podían estar en ese lugar, delante del trono, delante de la presencia del Cordero, por este hecho de que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ninguna de esas personas estaba ahí por sus esfuerzos ni por sus méritos, sino lo único que los hace aptos de estar delante del trono y de la presencia del Cordero es que habían recurrido a la sangre del Cordero para limpiar y emblanquecer sus ropas. Así que esta también es una característica importante de estas personas. Lo único que los hacía aptos de estar ahí era que habían recurrido a la sangre de Cristo. Así que de eso se trata, de personas con sus ropas limpias, porque Cristo limpió sus vidas. Y las otras 2 características que nos faltan en el material, una que queremos, bueno, en realidad las 2 queremos ver un poco en profundidad. Una de estas características nos dice, tenían ramas
de palmeras en las manos y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una de las cosas que estuvimos viendo en Apocalipsis 14, una de las características también de los 144.000 sellados, que también se puede aplicar a esta gente de toda tribu, lengua y nación, que ya tienen sus vestiduras blancas, ya fueron purificadas, es que eran personas íntegras, que no se contaminaban, que había pureza en cada una de ellas. Y vamos a leer Mateo 21, del 1 al 16, porque si pensamos en esta escena de ramas de palmera en las manos y gente cantando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, automáticamente nos tenemos que trasladar a una semana antes de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús entra en Jerusalén, que entra montado sobre un animal humilde, sobre un burro, entonces un asno, vamos a ver qué sucede esta escena que nos ha marcado. En cada año recordamos, un domingo antes de la Pascua, esta entrada triunfal de Jesús. Pero vamos a leer estos versículos. Mateo 21, en adelante dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En estos primeros versículos podemos ver un acto de anticipo de lo que va a suceder luego en Apocalipsis capítulo 7. Antes de la muerte de Cristo, era anunciado también por los profetas que esta escena iba a ocurrir. Y se nos dice que hay una gran multitud diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La expresión Hosana es: la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación viene de nuestro Dios. Dios es quien nos salva. Cada vez que decimos Hosana, estamos haciendo referencia a la salvación que viene de nuestro Dios. Que Dios nos salve, esa es nuestra salvación. Y si vemos el cántico de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación de Apocalipsis capítulo 7, nos va a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios, con ramas extendidas ante él, tal como pasó en la entrada triunfal, que cortaron ramas de las palmeras. Un árbol típico de esa zona son las palmeras. Entonces extendían ramas de palmeras sobre el camino, sobre la entrada del Cordero que iba a ser inmolado. Pero ya en esta escena no es un preludio de la muerte de Cristo, sino que es algo que nos anuncia una victoria final. El Cordero reinando, el Cordero recibiendo la recompensa de su sacrificio, tanto del pueblo de Israel como gente de toda tribu, lengua y nación. Pero luego de eso vamos a ver en los siguientes versículos que Jesús purifica el templo. Entra, tira las mesas de los cambistas, revolea mesas y hace todo el despelote santo en este templo, enojado con lo que estaba sucediendo. Pero vemos allí un grupo de niños,
un grupo de adolescentes que empezaron a recordar este cántico que ya había sido anunciado. Ese mismo día empiezan a decir, Hosana al Hijo de David, Hosana, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y eso provocó el enojo de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes del templo, y le dijeron, ¿por qué no lo callas? ¿Por qué no haces que cese? ¿No estás escuchando lo que dicen? Y Jesús les dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste alabanza. Le cita esta palabra profética. ¿No escucharon eso? De la boca de los niños y de los que maman, es decir, de los pequeños, perfeccionaste la alabanza. Es decir, la perfecta alabanza salía de niños que lo podemos identificar con pureza, con simpleza, niños que no se han contaminado. Tal cual es la descripción de los 144.000 que vemos en Apocalipsis 14 y la descripción que podemos también adquirir acerca de esta gente de toda tribu, lengua y nación. Así que vemos esta escena que la ubicamos antes de la crucifixión de Cristo, pero luego va a tomar una medida mayor, un tamaño mayor, con una alabanza aún más perfecta, diciendo bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y el otro punto es que una de las características de esta gran multitud es que murieron en la gran tribulación. Y ahí es donde nos podemos empezar a preguntar, ¿cómo la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? La Biblia habla de una gran tribulación. Nos está diciendo que hay gente que pasa por esta gran tribulación. De hecho, la Biblia nunca nos enseña ni nos incita a creer de que la iglesia desaparece en la gran tribulación, y sí nos habla para que nos preparemos para el tiempo de prueba grande que vendrá sobre el mundo. Vamos a leer Mateo 24, que allí Jesús mismo nos habla de un tiempo de prueba. Nos habla de que va a haber una abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Nos va a decir, el que lea, entienda a Daniel. Nos va a decir que eso va a desatar un tiempo de intensidad, de tribulación, un tiempo difícil para este mundo. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y decimos, ya estamos de cierta manera en tribulación, pero va a venir un tiempo el cual no hubo, va a decir, nunca sobre la tierra un tiempo así. Un tiempo difícil, intenso, oscuro, donde no tenemos ni idea de lo que significa pasar por ahí. El Señor dice, prepárense para esto. Entonces vamos a ver, nos dice, entonces los que están en Judea, luego cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí nos aparecen estas dos palabras. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Va a ser un tiempo único, va a ser un tiempo determinado por el Señor, donde habrá intensidad y donde se le permitirá al anticristo y al sistema de este mundo desarrollar todo su despliegue para engañar a las naciones, para traer pesadez sobre los cristianos, para aumentar el número de mártires que van a entregar su vida por el Cordero. La prueba en la fe será intensa, más intensa que la que vivieron los apóstoles, más intensa de la que se vivió en los tiempos de los profetas, más intensa de cualquier imperio que haya reinado sobre esta tierra hasta este momento. Será un tiempo mundial intenso en cuanto a la persecución. Pero nos habla y nos dice como de forma esperanzadora, Apocalipsis 7, que desde ese tiempo saldrá gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que saldrán victoriosos, que habrán atravesado por la gran tribulación y serán recompensados. Con vestiduras blancas, es una gran multitud que nadie puede contar. Es decir, que este plan diabólico de erradicar
el reino de Dios sobre la tierra no tendrá éxito, sino al contrario, se intensificará la predicación del Evangelio. Habrá mártires como nunca antes los hubo, pero nos va a decir que la sangre de los mártires va a clamar también por justicia. Es decir, Mateo 24 es nuestro centro también para entender el tiempo en el que estamos. Si nos va a hablar Apocalipsis 7 acerca de este tiempo difícil de la gran tribulación, Mateo 24, Daniel capítulo 12, Daniel 9, nos van a traer luz acerca de este ítem. No vamos a leer todos estos versículos porque estaríamos capaz mucho tiempo más, pero quedará como tarea seguir investigando acerca de este tema. Pero para este tiempo debemos también prepararnos. Entonces nos habla de estos versículos que esta multitud había salido de la gran tribulación justamente porque había muerto en la gran tribulación y de esa forma salieron y así estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y como decía Jonah, esta gran tribulación es descrita como un tiempo que no hubo ni va a haber jamás, un tiempo exclusivo, pero también vale la pena recalcar que casi todo el Nuevo Testamento la iglesia es descrita en medio de un contexto de persecución y de sufrimiento. Entonces también vale la pena resaltar eso, que muchas veces el contexto de la iglesia es en un contexto de dolor. Incluso quizás en la actualidad nosotros no vivimos de esa manera la persecución física, si se quiere, en nuestro país donde estamos, pero sí es una realidad de la iglesia mundial y entendemos que somos una iglesia, ¿no? Y si una parte de la iglesia se duele o una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Entonces, quería resaltar esto, que en muchos aspectos del Nuevo Testamento, de los primeros cristianos, de los apóstoles y de la iglesia mundial hoy, el contexto es quizás de persecución y de dolor y de sufrimiento, y quizás se espera un tiempo aún intensificado en esto. Pero es una realidad que existió en la iglesia y que existe hoy en nuestros días. Por eso se trata de recurrir al Señor, que es Él quien nos limpia y quien nos hace permanecer en pie en medio de esa tribulación, como sostuvo a los apóstoles, como sostiene a la iglesia hoy en la actualidad. Podemos sostenernos en pie solamente por el Señor. Así que quizás resaltar esto, que este contexto de tribulación no es un contexto del cual la iglesia estuvo exenta desde que existe o que está exenta hoy, sino que muchas veces la naturaleza en la cual crece la iglesia es en un contexto justamente de tribulación, aunque como dijimos, no hubo ni va a haber un momento como este, pero quizás lo que más se asemeja es lo que vivieron los primeros apóstoles, lo que vive la iglesia hoy, y saber que ahí, en medio de ese dolor y sufrimiento, la iglesia crece, se desarrolla y se expande, como pasó en los primeros siglos. Y también como para destacar, es que hay un montón de versículos que nos advierten sobre esto, pero los hemos tomado pero tan a la ligera, que lo hemos aplicado solamente a nuestros problemas. Por ejemplo, esta leve y momentánea tribulación no se compara al eterno peso de gloria que existe en ti. Es un versículo que nos prepara para este tiempo de tribulación, que si bien acá nos dice es una gran tribulación, bajo la mirada del Señor es una leve tribulación. Comparado con el eterno peso de gloria del Señor, es leve, es leve. Y Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que yo vencí al mundo. No está hablando solamente de los conflictos personales que podemos tener, conflictos familiares, conflictos en el trabajo, sino está hablando de una cuestión general. Se está diciendo, en este mundo van a sufrir, y más en este tiempo difícil que viene sobre la tierra. Pero si mantenemos la mirada en Jesús, realmente eso nos va a sostener. Entonces, empezar a adquirir esta mentalidad y esta perspectiva nos va a traer un norte necesario, porque tenemos que releer la Biblia con los ojos del Señor. ¿Qué quiso decir en estos versículos? ¿Está apuntado realmente a cuestiones simples de la vida o problemas? Sí, podemos aplicarlo, pero está hablando de algo mucho mayor, a lo cual nos tenemos que preparar. Entonces, si hacemos oído sordo y decimos, no, esto no nos va a tocar, realmente, cuando nos toque atravesar por este tiempo, no vamos a estar cimentados en la roca, no vamos a tener algo sólido sobre lo cual pararnos.
Por eso era necesario detenernos en este punto para que en estos tiempos, en nuestra vida devocional, vayamos preparando nuestro ser para esto. Y si no nos toca atravesar nosotros, preparar a nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, preparar a las generaciones que el Señor determine, pero habrá una generación que sea la que vea a Cristo regresar. Habrá una generación que pasará por este tiempo de prueba. Entonces, corresponde también a la iglesia prepararse y preparar a otros para esta temporada. Bien, y seguimos con el siguiente punto que está en el material, donde nos habla un poco acerca de la adoración, porque en medio de esta multitud de ropas blancas de todas las naciones sucede también y se describe una adoración al Señor o palabras en adoración al Señor. Por eso el punto del material dice: los ángeles, los ancianos y los seres vivientes se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Hay una serie de pasajes que después los pueden leer tranquilo en sus casas, pero queríamos hacer énfasis en lo siguiente: ver cuál es el contenido de lo que cantan cuando adoran a Dios, tanto en este pasaje como en Apocalipsis 5, que también es adoración al Señor y ya lo hemos trabajado. Nos animamos a que podamos con estos pasajes ver qué es lo que contiene esta adoración a Dios, qué es lo que dicen los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, y esto también nos ayuda a pensar hoy en nuestros días y en nuestra adoración al Señor, qué es lo que decimos cuando cantamos o cuando oramos, si esto es como poder verlo en nuestra vida, poder ver la parte práctica de estos versículos, es también pensar en esto. Si en el cielo adoran de determinada manera, ¿cómo estamos adorando nosotros? ¿Qué es lo que decimos? Si se parece o es totalmente lo contrario a lo que dicen los ángeles, a lo que decimos nosotros hoy. Estos son esos pasajes que nos ayudan a pensar en eso. ¿Cuál es el contenido de nuestra adoración al Señor en nuestras vidas o en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que decimos? ¿Sí? Y estos pasajes que hablan exclusivamente de adoración al Señor son lógicamente los que nos dan un rumbo y un norte en esto. Así que, por ejemplo, si leeríamos el versículo 12, estos ancianos y ángeles y seres vivientes dicen lo siguiente delante del Señor: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que, diciéndolo rápidamente, este versículo ya nos orienta a esto, que toda nuestra adoración debe estar centrada en el Señor. Lo que decimos y lo que oramos hoy en nuestros días debe estar centrado en el Señor. ¿Sí? Así que quizás como para sumar en medio de esta descripción de esta multitud, que podamos prestar atención también a estos detalles. La adoración y el contenido que tienen estos versículos son centrados en el Señor, y que eso hoy nos ayude a corregir o a reforzar o a ver nuestra adoración a Dios hoy. También para ir cerrando, vamos al último ítem, donde nos aparecen las recompensas para la multitud. Esta multitud que sale de la gran tribulación, no es que sale sin recompensa, sino que el Señor dice: porque han lavado sus ropas y blanqueado sus ropas, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, ahora tienen el privilegio de estar delante del trono de Dios. Este trono de Dios que hemos venido hablando ya clases anteriores, donde hay uno que está sentado, donde están los seres vivientes, donde están los ancianos que rinden su corona, están delante del trono de Dios. Aquellos que habían sido perseguidos y fueron mártires en el tiempo de la gran tribulación, hoy tienen el privilegio de estar frente al Dios, ese Dios al cual los sostuvo. Es un Dios al cual venían mirando ya desde la gran tribulación. Por eso pasaron ese tiempo de angustia, porque vieron la gloria del Señor. Entonces, el segundo ítem, fíjense que es: sirven día y noche en su templo. Y esto nos hace pensar un poco en la iglesia hoy. Hoy nos encontramos con muchos que son apasionados por servir al Señor, pero otros tantos de que se lo toman muy a la ligera, muy liviano. Si no, el servicio me pesa, el servicio es una carga, pero sin embargo, bajo la perspectiva de Dios, somos privilegiados de poder servirlo, de poder adorarlo, de poder ministrar al Señor. Y si hoy estamos viendo el servicio como una carga, te invito a que puedas pensar dónde estás parado.
y a quién estás sirviendo. Porque para esta gente que pasó por la gran tribulación, que fueron mártires, que fueron perseguidos por causa del nombre del Señor, para ellos era un privilegio servirlo. Para ellos no era una carga el servirlo, sino termina siendo una recompensa, servirlo día y noche. Y eso, siempre que leo esto, el Señor me ministra, diciendo, el servirme a mí vale la pena. El servirme a mí, el adorarme a mí, realmente es tiempo bien invertido. Entonces, cuando pensamos que el servicio es una carga, reconectémonos con Apocalipsis capítulo 7. Porque si adoramos a Dios con todo nuestro corazón, lo haremos por la eternidad. Entonces, esto es algo para animarte y para que podamos ubicarnos en este, decir, queremos también adquirir esa recompensa. Bien, y la tercera característica en el material o recompensa para esta multitud dice, el Padre extenderá su tabernáculo sobre ellos, y eso pueden leerlo en Apocalipsis 21 del 3 al 7, pero justamente estos versículos de Apocalipsis 21 también nos van a enseñar más acerca de esto y nos va a decir que el Padre extienda su tabernáculo sobre ellos, significa esto, que el Padre va a morar sobre ellos, eso nos dice el versículo 3, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto también es una recompensa y en Apocalipsis 7 también se nos dice que Dios enjugará toda lágrima y esta idea vuelve a presentarse en Apocalipsis 21, dice, Dios va a enjugar toda lágrima, todas las cosas viejas van a pasar, el Señor las hace todas nuevas, entonces el dolor desaparecerá, ya no va a haber llanto, ni lágrima, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el Señor las hace nuevas. Y estas son, va a agregar el versículo 5, palabras fieles y verdaderas. Así que en eso también descansamos. Son palabras de Dios fieles y verdaderas, su recompensa sobre sus hijos. Así que esta característica tiene que ver con esto, con Dios morando entre ellos, entre sus hijos, limpiando sus lágrimas y donde ya no existen las cosas terrenales como el dolor y el clamor que vemos hoy, sino que todas esas primeras cosas pasan. Y eso es una verdad y el Señor es fiel también en cumplir esas recompensas. Y por último tenemos esta característica que dice el Cordero los pastoreará. Y también tenemos esta referencia al Salmo 23, que es un salmo que conocemos mucho quizás, y incluso se lo saben de memoria muchos, pero pensarlo en esto, ¿no? Entendemos que el Señor hoy es nuestro pastor, que hoy nada nos falta, que el Señor está con nosotros, nos infunde aliento, conforta nuestra alma, todo lo que dice el Salmo 23, pero también poder verlo con esta perspectiva de cuando el Señor regrese, ¿no? Que será verdaderamente este Salmo 23 100% cumplido. El Señor nos pastoreará, el Señor confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia. Entonces vemos que hoy nos ayuda y lo aplicamos a nuestras vidas hoy, este Salmo 23, pero también lo leemos en perspectiva, en saber que esto se cumplirá también cuando el Señor extienda su tabernáculo sobre nosotros, cuando more entre nosotros. Y es interesante cómo termina el Salmo 23 que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que de eso se trata, de esta expresión también. Moraremos con Jehová, moraremos en la casa del Señor por largos días. Así que animarlos a releer este salmo también en sus casas, viéndolo hoy en nuestro presente, pero también sabiendo que esto se cumplirá plenamente cuando el Señor habita entre nosotros. Así que esperamos que esta clase acerca de Apocalipsis 7 y todo lo que pudimos leer y compartir haya sido útil y animarlos a esto, a que sigan leyendo los versículos que se suman y todos los que vengan a sus mentes para poder seguir estudiando en sus casas también. Así que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos.